grupo de documentalistas viaja a lo profundo de Isan para registrar los rituales de una familia de chamanes, pero lo que encuentran no es sabiduría ancestral, sino algo mucho más oscuro. Al principio los sucesos parecen parte de una antigua deidad familiar, pero pronto se revela una presencia demoníaca, violenta y hambrienta. Lo que comenzó como una exploración espiritual se convierte en una pesadilla maldita, donde el linaje entero está condenado y escapar ya no es posible. Un equipo de documentalistas tailandeses emprende una investigación sobre la vida de los médiums y otras figuras espiritistas repartidas por todo el territorio de Tailandia. A lo largo del documental escuchamos la voz de una mujer que reflexiona sobre las creencias ancestrales de su pueblo. A pesar de la presencia de numerosas religiones a lo largo del tiempo, los habitantes de Isan abordan su fe de una manera distinta a la de otros pueblos. Una de las particularidades más notables es que para ellos, todo lo inexplicable es considerado un espíritu, no únicamente las almas de los muertos. Estos espíritus están en todas partes, habitan los bosques, las montañas e incluso los insectos. En el año 2018, el equipo decide centrar su atención en una medium local de Isan, conocida como Nim, quien también es la narradora del documental. Se cree que Nim está poseída por el espíritu de Bayan, una deidad ancestral profundamente venerada por los lugareños. Durante una conversación con el camarógrafo, Nim le explica la existencia de espíritus tanto benévolos como malignos. Los buenos brindan protección, mientras que los malos provocan desgracias y enfermedades. Al preguntarle qué clase de espíritu la habita, ella aclara que es la medium de la diosa Bayan. Bayan es una deidad antigua que, según la creencia popular, reside en la cima de las montañas. Hasta allí peregrinan los fieles durante largas horas para rendirle culto. Aunque se desconoce su origen exacto, los pobladores la veneran con profunda devoción, ofreciéndole tributos y plegarias como muestra de respeto. Nim cuenta que Bayan ha poseído sucesivamente a varias mujeres de su linaje, primero a su abuela, luego a su tía y finalmente a ella. No obstante, antes de elegirla, Bayan intentó habitar el cuerpo de su hermana mayor, Noi. Sin embargo, esta se negó a asumir el rol de medium y se convirtió al cristianismo. Ante esa negativa, el espíritu se transfirió a Nim. El camarógrafo le pregunta entonces si su cuerpo tembló o su voz cambió cuando fue poseída. Nim ríe con naturalidad y responde que ese tipo de manifestaciones solo ocurren en la televisión. Día tras día, muchas personas acuden a Nim en busca de curación, bendiciones o simplemente para hacer peticiones. En cada visita es costumbre llevar una ofrenda destinada a la diosa Bayan. Los documentalistas registran una de estas ceremonias. Una pareja lleva consigo una botella de licor de cobra que el esposo había encontrado. La mujer explica que, tras beberlo, el hombre quedó paralizado de piernas y brazos. Nim cuestiona la procedencia del licor y el esposo admite que lo halló en un cementerio. La medium le explica que su parálisis es el resultado de su mal karma, ya que al ingerir el licor también absorbió el alma del animal que contenía. Acto seguido, comienza un ritual de sanación para intentar revertir el daño. Entonces, el entrevistador le pregunta si puede curar cualquier tipo de enfermedad, a lo que Nim responde con franqueza que solo puede tratar aquellas dolencias que los médicos no han logrado sanar. Desde casos de magia negra, maldiciones o posesiones por espíritus malignos, Nim afirma que tiene la capacidad de intervenir. No obstante, cuando se trata de enfermedades terrenales o clínicas, recomienda acudir a un profesional de la salud. Más adelante, los documentalistas capturan imágenes del pueblo rindiendo homenaje a la deidad Bayan frente a su altar. Se observan cantos, danzas rituales y una energía colectiva de devoción. En medio de esta ceremonia, Nim se encuentra frente al altar realizando curaciones a 2 personas. Mientras el fervor espiritual del pueblo se manifiesta en cada movimiento y palabra. Nim también confiesa que en un principio no deseaba convertirse en medium. Sin embargo, tras padecer una enfermedad grave que ningún médico logró diagnosticar ni curar, y en un momento de desesperación que la llevó a intentar quitarse la vida, finalmente aceptó al dios Bayan en su cuerpo. Desde aquel instante, ha consagrado su existencia a servirle con devoción. A pesar de su conexión con una deidad ancestral, Nim lleva una vida bastante sencilla. Se ocupa de alimentar a sus animales, recoge fruta de su jardín, cocina con esmero y suele comer en la sala de su modesta vivienda. Además, dedica parte de su tiempo a la costura, una actividad que le brinda calma y concentración. Tiempo después, Nim invita al equipo de documentalistas a acompañarla al velorio del esposo de su hermana Noi, quien acaba de fallecer a causa de un cáncer de pulmón. Durante el trayecto, Nim reflexiona en voz alta sobre la trágica historia de los hombres de su familia, afirmando que la desgracia parece perseguirlos generación tras generación. Su abuelo fue asesinado brutalmente a bastonazos, su padre se quitó la vida tras ser descubierto en un fraude de seguros y su propio hijo murió en un accidente de motocicleta. Mientras relata estos recuerdos, el grupo se topa con un cadáver en plena carretera.
un animal que ha sido atropellado. Al llegar al funeral, Nim se encuentra con un familiar que le comenta que solo suelen verse en este tipo de circunstancias. Poco después, llega el pastor de la iglesia a la que pertenece Noi y ella le ofrece una silla con cortesía. Más adelante, durante el velorio, Nim conversa con Ming, la única hija que le queda a Noi y quien fue la primera en presenciar la muerte de su padre. Nim le pregunta cómo se siente, pero la joven apenas responde con un escueto "estoy bien", visiblemente cerrada. A los documentalistas, Nim les explica que ella es la menor de 3 hermanos, Manit el mayor, Noi la del medio y ella la menor. Manit, que también se encuentra presente en el funeral, comparte brevemente su perspectiva sobre la relación de sus hermanas. Reconoce que no comprende del todo el motivo del distanciamiento entre ambas, aunque ha intentado en repetidas ocasiones reconciliarlas, sin éxito. Con el paso de las horas, los dolientes se retiran y solo permanecen los familiares más cercanos, junto a algunas amigas de Ming. Mientras Nim ayuda con la limpieza del lugar, la joven se le acerca discretamente y le entrega un recado de parte de su madre. En él, Noi le pide que recoja algunas pertenencias, indicando el lugar exacto donde se encuentran. Aunque la interacción es breve, Nim percibe algo extraño en la actitud de su sobrina. Esa misma noche, Ming bebe licor junto a sus amigas, mientras los hombres mayores juegan a las cartas. De pronto, la joven sufre un arrebato de furia y se lanza de manera agresiva contra uno de los ancianos. La familia interviene de inmediato para contenerla, mientras ella grita e insulta sin control. Toma un tiempo hasta que logra calmarse, pero Nim no puede evitar preguntarse si su comportamiento se debe únicamente al alcohol o si hay algo más detrás. Más tarde, Nim mantiene una conversación privada con la esposa de su hermano. Esta le confiesa que sabían que Ming bebía, pero desconocían que tuviera problemas serios con la bebida. Poco después, la mujer se marcha en el auto de su esposo. Ya en la casa, dispuesta a descansar, Nim descubre que su sobrina aún está despierta. Ming se encuentra mirando fijamente a una mujer anciana que permanece completamente inmóvil, como si estuviera suspendida en el tiempo. La presencia resulta inquietante. Al cabo de unos momentos, la mujer, que parece ser ciega, se retira lentamente, mientras Ming se recuesta para dormir, ignorando por completo los llamados preocupados de su tía. Al día siguiente, las autoridades encuentran el cuerpo sin vida de la anciana, aunque las causas de su muerte siguen siendo desconocidas. Nim, que se acerca al lugar para responder algunas preguntas, observa a su sobrina contemplando la escena con una inquietante falta de remordimiento. La medium intenta entablar conversación con Ming, pero esta la ignora por completo y se aleja del lugar. De inmediato, Nim decide seguirla y la encuentra sufriendo espasmos erráticos. Más tarde, Nim regresa a la casa de su hermana y comienza a inspeccionar la habitación de Ming. Noi le pregunta qué está haciendo, pero Nim continúa buscando hasta que, finalmente, halla lo que buscaba. En el interior del armario encuentra un tipo de móvil artesanal hecho con fragmentos de cúrcuma colgando. En ese momento, llega Ming, visiblemente molesta, y exige que salgan de su habitación. Ya en el exterior, Nim le pregunta a su hermana sobre la cúrcuma y le pide que le describa con más detalle los síntomas que ha mostrado su hija, con la intención de poder ayudarla. Luego, el equipo documental le pregunta a Nim sobre el objeto hallado en el armario, y ella les explica que se trata de un dispositivo utilizado para ahuyentar espíritus malignos. Al caer la tarde, los entrevistadores conversan directamente con Ming, preguntándole por qué tenía cúrcuma colgando en su armario. Sin embargo, ella evita la pregunta y se limita a criticar la supuesta inmadurez de su tía. Luego le preguntan sobre la anciana fallecida, pero Ming parece no recordar nada del incidente. De pronto, la joven se detiene bruscamente y le pregunta al camarógrafo si puede ver a una mujer a lo lejos. Él, sorprendido, le responde que sí. Nim comenta al equipo que, según lo que ha observado, Ming podría estar atravesando múltiples situaciones. El camarógrafo sugiere que tal vez sea Bayan intentando manifestarse a través de ella, a lo que Nim responde con incertidumbre. A raíz de esto, el equipo de producción decide redirigir su enfoque hacia Ming y su posible destino como sucesora espiritual de la diosa. Al día siguiente, el equipo inicia la jornada entrevistando a Ming en su lugar de trabajo. La joven se desempeña como reclutadora laboral, ayudando a personas desempleadas a conseguir trabajo. Su rutina comienza a las 5 de la mañana, toma un camión hacia la ciudad y llega a su oficina a las 7. Durante las tardes, cuando hay poca afluencia de solicitantes, aprovecha para tomar una breve siesta. Ming aparenta estar satisfecha con su empleo, ya que siente que está contribuyendo al bienestar de otros. En cuanto a los mediums, como su tía Nim, Ming los considera una farsa ridícula y sin fundamento. Incluso se burla abiertamente de quienes aseguran hablar en lenguas espirituales. De forma paralela, otro grupo del equipo entrevista a Noi, la madre de Ming. Le preguntan si aún recuerda cómo se sintió cuando el dios Bayan estuvo a punto de poseerla. Ella relata que, cuando tenía apenas 20 años, enfermó gravemente y su menstruación se prolongó durante meses, algo que en la comunidad se conoce como la fiebre de la medium. En aquel entonces, su tía era la medium oficial y le sugirió que aceptara a la diosa a través de un ritual ceremonial.
Noi confiesa que nunca se sintió cómoda con esa idea y decidió rechazar el llamado, optando por convertirse al cristianismo. Sin embargo, poco tiempo después de negarse a la posesión, su hermana Nim, quien por entonces estudiaba costura, se desmayó repentinamente en plena clase. De inmediato, la familia llevó a Nim a casa, y fue allí donde Noi presenció con sus propios ojos cómo el espíritu de Bayan poseía a su hermana. Desde entonces, Noi no puede evitar sentir culpa cada vez que la mira, sabiendo que, por rechazar la posesión, fue ella quien empujó a Nim a convertirse en medium. Cuando el equipo le pregunta qué haría si Bayan decide trasladarse ahora a su hija, Noi se molesta profundamente y exige que detengan la grabación. Después de salir del trabajo, Ming se dirige directamente al vestuario del pueblo para probarse el vestido que usará en una celebración local. Mientras se observa frente al espejo, nota un par de zapatos de niño. A pesar de que le quedan pequeños, decide ponérselos y parece disfrutar la sensación. Esa noche, Ming asiste a un bar y los documentalistas aprovechan la ocasión para hablar con sus amigas. Les preguntan si han notado comportamientos extraños en ella últimamente. Una de las amigas confirma sus sospechas y les muestra un video donde se ve a Ming actuando como una niña pequeña en un parque de juegos, llegando incluso a hacer llorar a otra niña. Horas más tarde, Ming vaga sin rumbo por las calles hasta que, en su estado de embriaguez, termina durmiendo en una banca cerca de su lugar de trabajo. A la mañana siguiente, su jefa la encuentra y le pide que se prepare para empezar el día. De forma repentina, Ming comienza a sangrar por la menstruación y, avergonzada, sale corriendo del lugar. En el baño, intenta limpiarse apresuradamente y, al notar que aún la están grabando, cierra la puerta de un portazo. En el camino de regreso, se la ve pálida y tosiendo constantemente. Ya en casa, su madre le pregunta dónde pasó la noche, pero Ming no le responde. Preocupada, Noi recurre a su hermano Manit y le comenta los síntomas de su hija, que le recuerdan a los que ella misma padeció años atrás. Manit le sugiere que deben realizar la ceremonia de aceptación como medium, pero Noi se niega rotundamente. No desea que su hija atraviese por esa experiencia. Sin embargo, Manit insiste en que no hay nada que puedan hacer, ya que Bayan ha elegido a Ming como su sucesora. Días después, Ming vuelve a comportarse de forma errática, esta vez dentro de un camión de transporte público, donde agrede a una señora sin motivo aparente. Más tarde, se sienta en una banca en medio de la ciudad y comienza a beber alcohol. La joven parece estar perdiendo el control de su mente. Ante la gravedad de la situación, los documentalistas le muestran a Nim algunas de las grabaciones recientes. Ella le pregunta al camarógrafo si su sobrina ha actuado como si fuera otra persona, y él le relata las conductas infantiles que ha manifestado. Al día siguiente, Nim visita a su hermana bajo el pretexto de estar buscando un brazalete. Mientras ella revisa el segundo piso de la casa, Nim y Manit intentan hablar con Ming. Sin embargo, la conversación se ve interrumpida por la llegada de Noi. En ese momento, Ming le confiesa a su madre que no quiere ser la siguiente medium. Más tarde, Noi declara ante las cámaras que no permitirá que su hija siga ese camino. Con la esperanza de encontrar respuestas, decide llevarla al hospital, pero los médicos no logran identificar ninguna causa específica para sus síntomas. En una conversación posterior con los documentalistas, Ming les comparte un sueño recurrente que la perturba profundamente. En él aparece un hombre gigante cubierto con una armadura roja, portando un talismán y una espada. El hombre permanece firme y, después de decapitar a alguien, lame la sangre de su hoja. La cabeza decapitada parece intentar decirle algo, pero de su boca no sale ningún sonido. Ming intenta continuar con su rutina laboral, pero comienza a sentir náuseas intensas y sale corriendo de la oficina. En el baño, el dolor se vuelve insoportable, dejándola acurrucada en posición fetal sobre el suelo. El camarógrafo entra para ayudarla, pero ella insiste en que la dejen sola. Más tarde, su jefe la llama y le comunica que está despedida. A pesar de seguir adolorida y visiblemente enferma, Ming recoge sus pertenencias y se marcha. Luego se dirige al vestuario del pueblo para prepararse para la celebración local. De forma repentina, siente un impulso incontrolable de rascarse la encía hasta provocar sangrado. Durante el desfile, pierde el control por completo y comienza a lanzar caramelos a los niños con una fuerza desmedida, causando heridas a varios asistentes. Ming no parece consciente de sus actos. Al día siguiente, regresa a su lugar de trabajo como si nada hubiera ocurrido, pero es retirada del edificio por el personal de seguridad. La razón de su despido está vinculada a unas grabaciones de vigilancia que muestran a Ming manteniendo relaciones con un desconocido dentro de las instalaciones. Esa noche, vaga por la ciudad sin rumbo fijo. En medio de su deambular, ocurre algo extraño. Observa un insecto atrapado en una mesa, inmóvil. Mientras tanto, Noi reza en su iglesia por la salvación de su hija, y Nim hace lo propio en su altar, invocando a la diosa Bayan. Horas después, al regresar del templo, Noi encuentra a Ming inconsciente en el baño, sentada en el suelo y cubierta de sangre tras haberse cortado la muñeca. Alarmada, llama de inmediato a Manit para pedir ayuda. Afortunadamente, logran llevarla al hospital a tiempo.
Nim visita a su sobrina en el hospital. En ese momento, Noi finalmente acepta ofrecer a su hija como medium. No obstante, Nim le informa que no puede realizar la ceremonia de aceptación, ya que el espíritu que ha poseído a Ming no es Bayan. Más tarde, Nim y Manit regresan a la casa de Noi, donde ella le pide a su hermano que abra la puerta del cuarto de Mac, el hermano fallecido de Ming. Todo indica que su muerte no fue producto de un accidente de motocicleta. Al día siguiente, Nim descubre el lugar donde Mac se quitó la vida. A los documentalistas les revela que Ming está poseída por una entidad desconocida. Luego le preguntan a Noi qué hará si Nim se niega a realizar la ceremonia, y ella responde que hará lo que sea necesario, incluso si va contra su religión. Nim eleva una plegaria por el alma de Mac, rogando que libere a su hermana. El viento comienza a intensificarse mientras Noi y Manit trasladan a Ming a un templo para llevar a cabo el ritual de aceptación. Sin embargo, Nim interrumpe la ceremonia de forma repentina. Intenta explicar que permitir la posesión podría abrir la puerta a un espíritu maligno. En ese instante, Ming arrebata una cámara al equipo de producción y ataca a su madre con ella. Una vez que se detiene, huye del lugar y Nim corre tras ella, pero pierde su rastro. Esa noche, todo el pueblo se une en su búsqueda. En el hospital, Noi despierta y, aún débil, pregunta por su hija. Luego suplica a Nim que la salve. Al día siguiente, las hermanas ascienden a las montañas para ofrecer un sacrificio con la esperanza de obtener el perdón de los espíritus. Tras realizar la ofrenda, regresan a la casa y, junto a Manit, revisan la habitación de Ming en busca de objetos con carga espiritual que puedan estar interfiriendo en su comportamiento. Nim reúne todo lo que encuentra y realiza un ritual en el lugar donde Mac se suicidó. Repite el proceso con la esperanza de descubrir qué objeto utilizó el espíritu de Mac para poseer a su hermana. Paralelamente, Noi y Manit obtienen señales de Ming. Una cámara de taxi registra un suceso paranormal en el que Ming se traslada misteriosamente de un lugar a otro. Un mes después, Nim recibe una respuesta a través del ritual. Se adentran en un bosque y pronto hallan un antiguo edificio abandonado, la fábrica de la familia Wirov. Al explorar el lugar, encuentran a Ming. Pronto es llevada al hospital y Nim agradece que siga con vida. Luego, Nim sube a las montañas para orar nuevamente por Ming, pero se horroriza al descubrir que alguien ha decapitado la estatua de Bayan. Por su parte, Ming ha sido dada de alta, pero está lejos de ser la misma. Se encuentra completamente poseída. Cuando Nim llega a verla, Ming se comporta de forma violenta, gruñendo como un animal. Provoca a su tía para que adivine quiénes la habitan y se quita la camisa. Luego, adopta una actitud sexualmente agresiva e intenta propasarse con su tío. De inmediato, Nim y la madre la sujetan mientras Nim recita una oración sobre ella. El espíritu revela que todo esto ocurre porque su hermana rechazó ser medium e hizo lo necesario para que Bayan poseyera a Ming. De pronto, el demonio vomita y entra en cólera, por lo que Nim ordena que aten a Ming a la cama. Después de eso, todos abandonan la habitación. Más tarde, la familia lleva a Ming con un chamán amigo de Nim. Con solo tocarla, él confirma que Ming está poseída por cientos de espíritus malignos. Agrega que la ceremonia de aceptación la convirtió en un recipiente para esas entidades. Entonces, deciden prepararse para exorcizarla. Antes de continuar, Noi pregunta por qué todo esto le está ocurriendo a Ming. Descubren que los antepasados del padre de Ming masacraron a cientos de personas, y uno de los moribundos lanzó una maldición sobre toda la familia, incluyendo a sus descendientes. El destino de Ming quedó sellado cuando Noi, la mujer que rechazó a Bayan, se casó con su padre. De regreso en casa, Noi y Nim conversan sobre el karma, el precio que Ming está pagando y sobre todo la existencia de Bayan. Aunque nunca lo ha visto, Nim le asegura que es real, pues puede sentir su presencia y cree que las ayudará. Con los días, los preparativos para el exorcismo avanzan, pero Ming se vuelve más errática, deja de comer y cada noche destruye la casa. El equipo instala cámaras de visión nocturna para vigilarla. 6 días antes de la ceremonia, las grabaciones revelan que Ming destroza la casa, orina sobre la mesa, devora carne cruda y se arrastra como un animal. Incluso se acerca a su madre dormida con intención de atacarla. A pesar de todo, Noi no está dispuesta a abandonarla. La producción instala más cámaras y captan a Ming entrando al cuarto de sus tíos. Allí, toca a su tía provocándole un dolor abdominal intenso. 2 días antes de la ceremonia, Manit decide colocar un candado en la habitación de Ming para impedir que escape. Esa noche, al regresar del trabajo, Manit encuentra al perro de la familia decapitado. Ming logró escapar, cocinó y devoró al animal. Luego, irrumpió en el cuarto de su esposa y tomó al bebé. La familia, alarmada, inicia la búsqueda de Ming. Afortunadamente, logran encontrar al bebé con vida. En la oscuridad, Minat sigue buscando a Ming. De pronto, la joven se lanza hacia el camarógrafo y lo ataca. Afortunadamente, el hombre logra detener el cuchillo con la mano, evitando ser apuñalado. De inmediato, Minat y el otro camarógrafo logran sujetar a Ming. A un día de la ceremonia, Noi llega a casa de su hermana, pero Nim no responde.
Con ayuda de los vecinos fuerzan la puerta. Noi recorre la casa y al notar la presencia de gusanos se inquieta. Finalmente encuentra a Nim, ha muerto mientras dormía. A pesar de ello, el otro chamán decide continuar con el exorcismo, tal como estaba planeado. Llega el día, el chamán conduce a Mink, encapuchada y cubierta de talismanes. Esa noche inicia la ceremonia. El chamán comienza a orar acompañado de sus discípulos, que entonan cánticos al unísono. De repente, una fuerte brisa irrumpe en el lugar. Simultáneamente, en la casa de Noi, se escucha un grito proveniente del cuarto de Mink. En la fábrica se revela que la mujer encapuchada no era Mink, sino Noi, quien vomita y pierde el conocimiento. Mientras tanto, en su hogar, Mink parece haber recuperado la lucidez y suplica que le abran la puerta, pero no pueden dejarla salir hasta que el ritual concluya. De pronto se escucha el llanto de un bebé. La tía cree que es su hijo, pero es una trampa. Al intentar ayudarlo, es atacada por Mink, quien agrede a un discípulo y abre la puerta antes de tiempo. En la fábrica, el chamán lleva la vasija con el vómito de Noi hasta un abismo. Allí se detiene y todo se oscurece. Enloquecido, el chamán salta al vacío. Por su parte, Mink ataca a su tía, luego persigue al camarógrafo y lo asesina. En la fábrica, los discípulos que permanecían fuera enloquecen y atacan al resto del equipo. Dentro, Noi recobra el conocimiento y afirma estar poseída por Bayan. Sonríe ampliamente mientras alaba a la deidad, generando una falsa sensación de esperanza. Les indica que deben recuperar el frasco roto para encerrar a los espíritus malignos nuevamente. El grupo obedece a Noi, quien entonces toma control del ritual. Sin embargo, su actitud cambia drásticamente. Ríe desquiciada y coloca los inciensos al revés. El caos se desata. Minat y los discípulos que aún permanecen en el edificio caen también bajo la posesión. Minat ataca a un camarógrafo, le arranca un trozo de carne de un mordisco y luego se lanza desde lo alto del edificio. El camarógrafo restante intenta escapar, pero se topa con Mink y los otros poseídos en su camino. Sin salida, regresa a la habitación y se esconde en la oscuridad. Activa la visión nocturna de su cámara y graba a Mink con su madre. Noi sostiene la cabeza de Mink mientras canta una oración, pero se distrae cuando Mink la llama mamá. En ese instante, Mink la estrangula, la empapa con gasolina y le prende fuego, ignorando sus súplicas desesperadas. Finalmente se gira hacia el camarógrafo y también acaba con él. La cámara, antes de apagarse, enfoca un muñeco vudú con agujas clavadas y una etiqueta con el nombre de la familia de Mink. Días antes del ritual, Nim, abrumada por los sucesos recientes, comienza a cuestionar si la diosa Bayan realmente habita en ella, antes de colapsar fuera de cámara. Este momento de duda representa cómo la falta de fe de la familia fue aprovechada por los espíritus malignos, llevándolos a su destrucción. Así concluye esta historia. Si te gustó el video, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.